Bienvenidos hermanos nuevamente a esta clase de Tesoros del Cielo. Estamos muy agradecidos del Señor por permitirnos llegar hasta donde ustedes están para compartir estas enseñanzas que vienen de la palabra del Señor y nos edifican, nos acercan, nos revelan la grandeza de nuestro Dios. Así que les invito a inclinar sus rostros para que nos acompañen a orar y bendecir el nombre del Señor. Gracias, Padre amado, Señor, porque es tu gracia la que nos tiene aquí juntos, Señor, abriendo tu palabra para exaltar a nuestro Señor Jesús. Señor, a Él sea toda la gloria, la alabanza, Señor, porque de Él es el poder, el reino, el imperio, la gloria, Señor. Sí, Señor. Limpia nuestra mente, nuestro corazón de todo pecado, Señor, que nos asedia, Señor, para que podamos correr con paciencia esta carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en el autor y el consumador de nuestra fe, nuestro Señor Jesús. En su nombre oramos y a Él bendecimos. Amén, amén. Bien, seguimos con nuestra clase de Conociendo a Dios. Estamos en la semana 8 de este tema del evangelismo. Y hoy vamos a estudiar la naturaleza del pecado y la meta del evangelismo. Como buenos embajadores del Rey tenemos que representarlo correctamente. Todo empieza con Jesús, quien es Dios encarnado. El mensaje y nuestra motivación deben ser su gloria. Pero siempre que hablamos de la palabra de Dios debemos de enfocar en quién es Jesús y la gloria de Él, buscar la gloria de Él. Las Escrituras nos dicen que Él ruega por medio de nosotros que la gente se reconcilie con Dios. Esa es la meta del embajador, ¿verdad? Proclamar la gloria de Dios para que la gente comprenda quién es Dios y anhele reconciliarse con ese Dios. Si deseamos ser buenos representantes y evangelizar de una manera que agrade a Dios y que rescate almas, debemos de tener un enfoque enfáticamente y particularmente bíblico. Vimos la semana pasada que el hecho de pedirle a alguien que repita una oración o levante la mano o pase al altar para ser salvo, entre comillas, es un evangelio falso, que no representa bien al Señor de señores y Rey de reyes, ya que causa una seguridad basada en un acto humano y no en la entrega divina. Vamos a explicar un poquito esto, a ahondar. A veces nos toca entrevistar a personas con las que nos topamos en la calle evangelizando y les hacemos dos preguntas para diagnosticar su estado espiritual. Y una de ellas específicamente tiene que ver con ¿en qué están confiando para su salvación? Se les pregunta, si Dios te preguntara, ¿por qué te tengo que dejar entrar a mi cielo? ¿Qué le dirías? ¿Qué le responderías a Dios si Él te entrevistara y te preguntara por qué te tiene que dejar entrar al cielo? Y es interesante, muchas personas dan respuestas de obras humanas y entre ellas está, por ejemplo, nos han respondido, bueno, yo le diría que porque yo acepté a Cristo, o yo alcé la mano, o yo pasé al altar, o yo le diría que me debe de dejar entrar porque yo repetí una oración, ¿verdad? Y a eso nos referimos, ¿verdad? No estamos tratando de plantar dudas en la salvación de alguien, ¿verdad? El Señor, al contrario, quiere que sepamos, que dice que las Escrituras fueron escritas para que sepamos que tenemos vida eterna, ¿verdad? El Señor, al contrario, quiere que tengamos seguridad en Cristo, ¿verdad? Que tengamos una certeza de nuestra salvación, pero tiene que venir de un enfoque bíblico. Por eso se dice particularmente bíblico, tiene que ser una salvación basada en Jesús, no en lo que nosotros hemos hecho. Hay gente que dice, yo he repetido muchas veces la oración, yo he alzado muchas veces la mano, pero no siento nada. Y justamente, y yo no creo en casualidades, la semana pasada hablábamos con una familia, nos hicieron pasar y la mamá, el papá creyente, la mamá argumentaba, dice, yo he alzado la mano muchas veces
yo he pasado adelante muchas veces, dice, y normalmente no me dura ese sentir, decía, porque todo lo basan a sentimiento. Y el hermano que iba conmigo le dijo, ¿cuánto te dura? Y le dijo, normalmente me dura unos 3 meses esa emoción, ese deseo de estar con Dios, y después dice la presión del mundo, ¿verdad? Es difícil, dice, me regreso a lo de antes, ¿verdad? Entonces se le explicó lo que es el nuevo nacimiento en Cristo, lo que hizo Jesús por nosotros. Se tendría que explicarle que no era el acto de pasar lo que hace la vida nueva, ¿verdad? Y a eso nos referimos, de que nos enfoquemos o reenfoquemos en Jesús y no en lo que nosotros hacemos. Yo hice esto, yo obedezco, yo alzo la mano, yo oré, por eso Dios nos concede el perdón, nos concede la salvación por Cristo, por lo que Él hizo por nosotros, ¿verdad? Y explicábamos la semana pasada que esto de alzar la mano y de repetir la oración fue un invento humano que hace como 200 años un pastor de apellido Finney tuvo a bien hacer para ver cuánta gente profesaba aceptar a Cristo, que los predicadores de antaño no lo hacían, sino que se enfocaban en enseñar quién era Dios y que la gente proceda al arrepentimiento en una vida entregada, una voluntad humillada delante de Dios, entregada a la palabra de Dios, ¿verdad? No era un solo acto, sino era una vida de entrega, un reconocimiento del señorío de Cristo. No nos olvidemos que el verdadero evangelio empieza con Dios y acaba con Dios. La salvación es por gracia, viene de Dios por medio de la fe en Jesucristo, fe en la obra perfecta que Él logró por su sacrificio, muerte y resurrección, y que siempre esa fe es reflejada por un rendimiento total a la voluntad divina. La fe viene por el oír la palabra, sabemos eso, cuando uno empieza a explicar quién es Dios, lo que hizo Dios a través de Jesús, esa palabra incrementa fe, confianza, dependencia en la obra, en la vida de Jesús, quien es el único ser perfecto, ¿verdad? El Dios hombre, el único perfecto, por lo cual Dios acepta su sacrificio, ¿verdad? Y ahí vienen tantas palabras que tienen que ver con lo que el Señor hizo por nosotros y lo que ha hecho en nosotros, ¿verdad? La expiación, ¿verdad? Él toma nuestro lugar, la redención, Él nos compra, la imputación, que es cargar nuestra deuda a su cuenta, ¿verdad? La adopción, la perseverancia, la santificación, la glorificación, todo es lo que ha hecho Jesús por nosotros y en nosotros. Es un paquete completo la salvación. No solamente es ven, líbrate del infierno y vive como quieras, sino ven, te hago de nuevo, te doy vida nueva para que seas mío, ¿verdad? Y me glorifiques con tu vida, ¿verdad? Y obviamente las bendiciones que vienen por hacer eso son como parte del paquete, ¿verdad? Son la añadidura. Tácticas o técnicas modernas estilo vendedor, de presión o de conveniencia no tienen lugar en el evangelismo, porque ellas no están diseñadas con el carácter de Dios en mente. Dios no es un Dios de manipulación de sentimientos o emociones. Un mensaje bíblico será aquel que describe a Dios, su carácter, su voluntad, su plan y su gloria, ¿verdad? A veces podemos pesar las predicaciones que tanta gloria traen al Señor cuando predicamos, como decíamos, ¿verdad? Si quieres ir al cielo y ver a tu abuelita, o a tu hijo que se fue primero que ti, ven a Jesús. Estamos manipulando sentimientos, porque ¿quién no quiere ver a sus seres queridos que se han fallecido? O a veces ofrecemos como vendedores los beneficios. Ven para que recibas esto y tengas salvación y tengas la motivación es el humano, ¿verdad? Y dijimos que muchos evangelios, los evangelios falsos normalmente van a ser humanistas,
El evangelio verdadero busca la gloria de Dios a través de su Hijo Jesucristo, exaltar a Jesús. Por eso murió, por el gozo puesto delante de él. Él menospreció la cruz, sufrió el oprobio, ¿verdad? Para que el Señor le dé un nombre, sobre todo nombre por el cual toda rodilla se doblará. Cuando a una persona se le explica esto, o sea, Dios, su carácter, su voluntad, su plan y su gloria, con la palabra, cuando se le explica a alguien con la palabra de Dios, esas características de Dios, la fe empieza a actuar en este individuo, la fe en Dios empieza a abrir sus ojos, los ojos del individuo y a ablandar el corazón. ¿Verdad? Por eso que si no se da la palabra de Dios, no hay ese efecto de apertura de los ojos, de ablandamiento del corazón, porque es la fe la que atrae, la fe en Jesús. Cuando uno le explica a alguien, lo que hace que se inquiete el corazón, empieza a haber ese entendimiento de la voluntad de Dios. Esa fe causa que el individuo comprenda el valor de Jesús y lo desee como un tesoro. Cuando damos el mensaje debemos tener en mente la gloria de Dios. No es tanto la salvación del hombre lo que nos debe motivar, sino la gloria de Dios. Vimos también que Dios habita con el quebrantado y humilde de espíritu para vivificarles el corazón. Y este regalo hace que esa persona glorifique y viva para Jesús. En otras palabras, escucha el Evangelio. Por eso dice Pablo a los Efesios, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y creído en él, en el Señor Jesús, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, es un proceso, se escucha. Si no se escucha la palabra, entonces no puede haber un fomentar de la fe en Jesús. Ahora, consideremos algunas verdades acerca del Rey que nos manda como embajadores y verdades acerca de la gente a quien nos envía. Romanos 14, 7 al 9 dice: porque ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. El propósito de la muerte y resurrección del Señor es para ser el dueño de todo, el amo de todo, el Señor. Él no dice que solamente murió para salvarnos, sino murió para ser Señor de vivos y de muertos, de todos aquellos que vendrían a Él, entenderían este mensaje. Dice, ¿para qué murió Cristo? Es la pregunta. Lo primero que se nos viene a la mente es para salvarnos. Normalmente eso va a ser la respuesta que vamos a dar a primera instancia. Y sí es correcto esto, aunque eso sería un enfoque humanista. No nos olvidemos que todo el plan de reconciliación es para la exaltación de Jesús, el Cristo, el ungido de Dios, el Mesías, ¿verdad? El enviado por Dios. El Evangelio, el propósito es que la gente entienda que Jesús es Señor, ¿verdad? Sea que crean o no, Él sigue siendo Señor, pero se les está dando la oportunidad de que vengan a reconocer quién Jesús es, quién Dios es. Sea que vivamos o que muramos, sea que creamos en Él o que lo rechacemos, toda la humanidad existe para que Él sea exaltado, existe para el exaltado y resucitado monarca Jesucristo. Nuestro evangelio debe empezar con Dios y sus derechos sobre la humanidad. Todos los derechos son de Dios. Sin embargo, la humanidad ha vivido como si esto no fuera verdad. Hemos ignorado su gobierno y pisoteado su ley. Esta es la naturaleza del pecado, una negación
y violación de los derechos inalienables de Dios están en el corazón de cada pecado. La idea es de que cada pecado, sea cual sea que tengamos, en el corazón de cada pecado está negarle a Dios los derechos que le pertenecen a Él. Esa es la rebeldía que nosotros tenemos contra su palabra, contra su plan, ¿verdad? En cada pecado, en el corazón de cada pecado va a estar una negación y violación a los derechos que Dios tiene, que solo Él tiene, ¿verdad? En el corazón de cada pecado está robarle la gloria, el honor que solo le pertenecen a Dios. Por muy sutil que sea. Por ejemplo, eso de decir, alzar la mano, porque le lleva al hombre, le quita la gloria a Dios porque le da al hombre la prioridad, que el hombre se salva por algo que hace, es una obra. Yo hice esto, yo crecí en un hogar cristiano, yo conocí la palabra de Dios desde chiquito, por eso soy salvo, yo me bauticé, yo voy a la iglesia, y le quita, sutilmente le roba la gloria que solo le pertenece a Dios. La respuesta correcta debería de ser, por la misericordia de Dios, ¿verdad? Jesús sufrió mi culpa, pagó mi deuda. Por Él tengo entrada. No por nada que yo haya hecho, sino por todo lo que Él hizo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Solamente Él ha resucitado, ¿verdad? Solamente Él ha mostrado que Él es Dios, solamente Él es perfecto, solo Él, ¿verdad? Por eso solo es en Jesús, ¿verdad? Pero todo pecado va a buscar robarle, quitarle el derecho que solo le pertenece a Dios. Mateo 1:21 nos lo dice bien clarito, hablando de Jesús, dice que la Virgen daría a luz un hijo y llamaría su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús quiere decir Salvador. Jesús, Él, dice, ¿no? Y noten que el versículo habla de que la Virgen iba a dar a luz un hijo, ¿verdad? Y le iba a poner el nombre Jesús. Y no dice porque ellos salvarían al pueblo o al mundo del pecado, sino específicamente porque Él salvaría al pueblo de sus pecados. Y noten de qué nos salva. Muchas veces buscamos, lo primero que nos va a la mente, nos viene a la mente es del infierno, nos salva de la condenación, y sí es correcto, pero lo primero que está enfatizado es la salvación de nuestros pecados, quitarnos pecado, tanto como hemos explicado, ¿no? en la santificación posicional, en el momento que uno entiende el plan de Dios, Dios lo perdona, ¿verdad? Y en algún día futuro nos va a librar. Es una obra en cuanto al pecado. En la cruz del Calvario el Señor paga la deuda del pecado. O sea, la termina, paga la deuda. En el presente, ¿verdad? Nos va librando del poder del pecado. Acuérdense, son 3 P, letra P. La paga del pecado es consumada en la cruz, en el pasado, ¿verdad? En el presente nos libra del poder del pecado, y en un futuro nos va a librar de la presencia del pecado cuando nos dé un cuerpo glorificado. Por fin ya no va a haber más muerte, no va a haber más dolor, no va a haber más ofensa contra Dios por este cuerpo que nos ata al pecado. Así que nos salva del pecado, ¿verdad? Esa es la idea principal. ¿Cómo es exaltado Jesús? ¿Verdad? Estamos hablando de que el Evangelio es glorificar a Dios, glorificar a Dios. Jesús es exaltado cuando reconocemos que Él es el que nos salva. Él nos rescata continuamente de nuestra persistente negación de los derechos de Dios, ¿verdad? Por eso que día a día, ¿verdad? Desde que nos levantamos, nuestra petición debe de ser que el Señor sea glorificado en nuestras vidas, nos ayude a no negar sus derechos, ¿verdad? Que busquemos su voluntad, busquemos su gloria, busquemos exaltarlo. En el Salmo 12 nos describe nuestro pecado. Salmo 2 dice, podemos observar 3 cosas. Número 1, todo pecado es una negación de los derechos de Dios de reinar
Ese es un derecho que Él tiene. Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. Él se merece nuestra entrega de, ¿cómo se llama cuando es? De súbditos, ¿verdad? Somos súbditos del Rey, de siervos de Dios. Dice el versículo 1, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Aunque el Salmo 2 es un salmo profético, ¿verdad? De ya la última batalla de la humanidad contra Dios, ¿verdad? Se van a juntar los reyes contra el Señor, contra su ungido, ¿verdad? Muchos ponen este salmo al final del milenio, ¿verdad? Pero refleja la actitud del pecador, ¿verdad? Es contra Dios. Si Dios dice esto es blanco, el pecador dice esto es negro. Si Dios dice esto es verdad, el pecador dice es mentira. Si el Señor dice este es el camino es derecho, el pecador dice no, el camino es desviado, ¿verdad? Siempre es contrario contra Dios y contra su ungido. Rompamos sus ligaduras, no lo necesitamos. Esa es la actitud de alguien, del pecador, ¿verdad? Echemos de nosotros sus cuerdas. Número 2 dice, nuestra negación de los derechos de Dios no los altera en lo más mínimo. No porque los neguemos quiere Dios se queda sin derechos, Él sigue teniendo sus derechos. Dice el versículo 4, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Aunque el ser humano desee desprenderse de las ligaduras de Dios, las cuerdas de amor de Dios, de dirección, el Señor se ríe. Dice, no me afecta, y Él sigue siendo rey, ¿verdad? Dice que Él tendrá por herencia todas las naciones, ¿verdad? Son su posesión, le pertenecen, aunque el ser humano no lo reconozca. Versículo 3 dice, cuando violamos los derechos de Dios, acarreamos destrucción si no nos arrepentimos. Ahora, estamos hablando al mundo incrédulo, ¿verdad? No estamos hablando de que el creyente puede perder su salvación, sino más bien de gente que rechaza a Dios. Dice el versículo 9 del Salmo 2, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. La versión en inglés, en ese versículo 12, donde en nuestra versión en español se traduce como honrad al Hijo, en inglés dice besad al Hijo. Es una relación de intimidad, de honra, de gloria, de reconocimiento, ¿verdad? Es muy interesante esto, ¿no? El Señor, cuando leemos el Apocalipsis, se reúne todas las naciones en contra de Dios, renegando, a pesar de los castigos que Dios permite que sufran. Aún ahí, dice, van a blasfemar contra Dios, ¿verdad? Y el Señor, se reúnen según para vencer a Dios en una batalla final. Y dice que el Señor los destruye con el poder de su boca, ¿verdad? No hay ni lucha, ¿verdad? El Señor triunfa. Él sigue siendo, aunque querramos violar los derechos de Dios, no lo alteran, no son alterados en lo más mínimo y acarreamos destrucción, ¿verdad? Eso se puede ver un paralelismo en el Hijo de Dios por la disciplina. El Señor nos disciplina cuando violamos sus derechos, los negamos y queremos vivir como nosotros queremos. El Señor permite disciplinas, ¿verdad? Como amonestaciones, castigos preventivos, ¿verdad? Que a veces eso lo vemos
nosotros, humanos, como padres, como madres, ¿verdad? Hacemos eso con nuestros hijos. Cuando un hijo no hace caso, ¿verdad? Llega un punto en que uno le dice, ¿verdad? Digamos, un niño hasta que mete el dedo en los estos de la electricidad. Y uno le dice, no hagas eso, te vas a electrocutar, te vas a lastimar. Y dale, y dale, no hagas eso, que te va... Esa de la corrección está ahí, ¿verdad? Pero llega un momento en que uno dice, vamos a dejarlo a ver, que aprenda por la disciplina, ¿verdad? La experiencia. Y así pasa, ¿no? Mete el dedo, sale volando el niño, ¿verdad? Y después ya no lo vuelve a hacer porque ya sufrió las consecuencias de su desobediencia. Lo mismo hace el Señor. Si estamos negándolo, si estamos violando sus derechos de ser rey sobre nuestra vida, Señor de nuestras decisiones, ¿verdad? El Señor nos advierte con su palabra, hay exhortaciones preventivas, no hacemos caso, seguimos, llega el Señor, dice, ¿qué? Que sufra la consecuencia, ¿verdad? Aquí puede hacer destrucción, a veces físicamente el Señor se hace a un lado y nos deja que nuestra voluntad tome control y sufrimos las consecuencias, ¿verdad? Pero todo es en el deseo del Señor de que podamos conocerlo, como Él es, su gloria se manifieste a través de que reconozcamos su señorío en nuestras vidas. El pecado va en contra de la naturaleza de Dios, la ley de Dios, contra Dios mismo, el ser de Dios, y contra su honor, ¿verdad? Siempre pensemos en eso, cuando cualquier pecado que sea va a irse en contra de Dios, su ley, su ser, su naturaleza y su honor. Hay muchas razones por las que deberíamos de odiar nuestro pecado. El pecado va en contra de nuestra felicidad y la felicidad de los que nos rodean. El pecado es la razón de cada sufrimiento, cada enfermedad, cada acto sin bondad, cada crimen, cada guerra, cada muerte. Todas estas son razones para odiar el pecado, pero sobre todo lo deberíamos de odiar porque va en contra de un rey bueno, va en contra de los derechos de Dios. De eso nos tiene que salvar Dios, del pecado, ¿verdad? Así que para explicar la salvación a otros debemos de entender los derechos inalienables de Dios y que el pecado es la negación y violación de esos derechos. Yo me recuerdo hace muchos años atrás cuando estaba trabajando en un hospital, una compañera mía me estaba compartiendo de el sufrimiento que había pasado por el divorcio que había pasado, la situación con su ex esposo, como él buscaba solo beneficios para él, quitarle a ella todos los derechos económicos y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ella viéndome me dijo, ¿por qué pasan estas cosas, verdad? ¿Por qué, como diciendo, por qué Dios permite el sufrimiento, verdad? Los hogares quebrantados, los hijos sufren, verdad? La pareja sufre, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y me recuerdo como que si fuera ayer, ¿verdad? Le dije, dice la palabra de Dios que todos hemos pecado. Y que así como el pecado entró por un hombre, entró la muerte, ¿verdad? Y el pecado trae consecuencias. El pecado no es Dios el que ha causado esto, somos nosotros, ¿verdad? El pecado busca, es egoísta, el pecado es orgulloso y busca la gloria del ser humano, no la gloria de Dios. Le dije yo eso, ¿no? Todo empezó con Adán y Eva. Y ella se me quedó viendo y me dijo, yo escojo creer, ¿verdad? Esa fue la decisión de ella. Dice, yo escojo creer que la humanidad es buena. Yo todavía creo que el hombre puede ser bueno. Sí, le dije, tú puedes creer lo que tú quieras, la palabra del Señor dice otra cosa, ¿verdad? Y ahí lo dejamos porque en el trabajo supuestamente no se debe de hablar de cosas de Biblia, ¿verdad? Pero quedó la semilla, pero me impactó la negación y la rebeldía de ella de decir, yo escojo creer que somos buenos. Y eso es lo que el ser humano cree. Somos buenos, nos merecemos el cielo porque somos buenos. Y nuestro estándar, claro, en nuestro estándar habrá gente que sí es mejor que otra, pero delante de la presencia de Dios, cuyo estándar es la perfección,
Todos venimos a estar destituidos, desechados, eliminados, ¿verdad? Porque fallamos a la meta. Eso es pecado, fallar el blanco, a la meta de lo que Dios nos pide. Todos hemos fallado y eso es pecado. Negar el derecho que Dios tiene, su perfección, y creer que nosotros podemos ser perfectos por nuestros esfuerzos. Si el poder del pecado sería igual a su voluntad, hablando del ser humano, si el poder del pecado en un humano sería igual a su voluntad, el hombre invadiría el cielo de los cielos, tumbaría a Dios de su trono. La imaginación humana está llena de pensamientos manchados de fastidio y desagrado contra Dios. Su nombre, su naturaleza, su perfección, su causa, su gente, sus palabras, su cetro, su reino y su Cristo, ¿verdad? Hablando del ser humano, si el ser humano tuviera el poder de hacer su voluntad, rechazaría a Dios en todas las áreas de su vida, ¿verdad? Porque en el fondo el pecado causa un fastidio contra Dios, su palabra, su Cristo, su mensaje, ¿verdad? Su gente, todo lo que tenga que ver contra Dios, ¿verdad? Pecado es el acto atrevido e impío de rebeldía contra los derechos del gobierno de Dios. El pecado muestra una grotesca y horrible ingratitud a la bondad y misericordia de Dios. El pecado es una impía indiferencia al glorioso carácter de Dios. Eso dijo el hermano Timothy Dwight. Son expresiones de ciertos hermanos y es la realidad. El pecado es ser ingrato contra este Dios glorioso, este Rey precioso, ¿verdad? El esplendor de Él, la gloria de Él, vienen a ser lo último que está en el pensamiento del humano. Romanos 8:7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Verdad? No podemos entender mientras estemos en ese estado de enemistad contra Dios. Por eso vino Jesús, para reconciliarnos y abrirnos nuestros ojos, a tocar nuestro corazón. Es la obra de Cristo en nuestras vidas, para que podamos entronar, ¿verdad? Tener un rey aparte de nosotros, que Dios sea el rey y el Señor de nuestras vidas. Para nuestra consideración, en pasados esfuerzos evangelísticos, hemos considerado la necesidad de la gente de reconocer los derechos de Dios sobre ellos. Les hemos explicado esto de quién es Dios, el carácter de Dios, ¿verdad? La gloria de Dios. O nos hemos saltado esta verdad e ido directamente al Dios te ama, ¿verdad? A veces es lo primero que vamos. Dios te ama, ven porque Dios te ama. Pero no les explicamos quién es este Dios, cómo es Dios, ¿verdad? ¿Dónde empieza cuando está testificándole a una persona? ¿Cuál es nuestro punto de partida? Ve la importancia de empezar con quién Dios es y cómo nos debemos a Él. Ve el peligro de pedirle a la gente que confíe en un Dios del cual todavía no han sido enseñados. ¿Puede una persona que está confiando en un Dios que solo existe en su imaginación ser salva? El concepto de Dios es el Diosito. Mucha gente dice, mi Diosito. Le voy a pedir a Diosito, ¿verdad? No hay un concepto de quién es Dios, ¿verdad? Su carácter, sus atributos, ¿verdad? Y ese debemos de analizar cómo presentamos, si somos embajadores, buenos representantes del mensaje de Dios. Ahora, vamos a hacer un ejercicio en estos versículos que vamos a ver. En los siguientes versículos vamos a encontrar lo que Dios hace, lo que Jesús hace y para qué, ¿verdad? Cuando leamos los versículos, vaya buscando qué es lo que hizo Dios o Jesús en ese versículo y para qué lo hizo. Vamos a ver Colosenses 1:16, dice: porque en Él, hablando de Jesús, fueron creadas todas las cosas, ¿verdad?
las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, ¿verdad? Entonces, lo que hizo, ¿qué hizo Dios? Hizo todo, ¿verdad? La creación, lo que vemos y lo que no vemos, fue hecho por Jesús. ¿Para qué? Para que sea de Él, ¿verdad? A veces estamos tan enamorados de nosotros mismos, ¿verdad? ¿Cómo le llaman a ese? Hay una palabra específica que lo usan para describir a los asesinos en serie, ¿verdad? Que son narcisistas, ¿verdad? Que están enamorados de sí mismos, ¿verdad? Todo lo que es acerca de ellos, ¿verdad? Ese era un dios pagano, ¿verdad? Narciso, ¿verdad? Que se creía tan hermoso, que se vio en el resplandor de un río y se enamoró de sí mismo. Dijo, qué hermoso que soy, ¿verdad? Y así el ser humano tiene eso, que Dios me hizo porque quería otro ángel nos exaltamos nosotros mismos. Dios me hizo para embellecer su creación, ¿verdad? Nos exaltamos nosotros mismos. En el Facebook hay mucho de esto, ¿verdad? Yo soy, que tú eres, exaltando a la humanidad, ¿verdad? Pero el Señor dice que nos hizo para Él, ¿verdad? Para la gloria de Él. Hizo todo para Él. Efesios 1, 4, 6 dice, según nos escogió en Él. Enfóquense no en el escoger, sino en Cristo. Dios nos escoge en Cristo antes de la fundación del mundo. Hay gente que se equivoca y dice, me predestinó a mí, me escogió porque yo me merezco, ¿verdad? No, en Jesús, antes de que el mundo existiese, Dios ya nos destinó. Si se lo recibiere a Él, ¿verdad? Si se entendiera el plan de Dios, ¿verdad? Nos escogió en Él, en Jesús, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, ningún mérito personal, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Todo es en Jesús. Lo que hizo, ¿verdad? Una reconciliación, adopción, predestinación, ¿verdad? Escogernos en Cristo. ¿Para qué? Para que seamos para su gloria, sin mancha, para purificarnos, para separarnos, santificarnos para Él, ¿verdad? Todo era para Él, para su gloria. Primera de Juan 2:12 dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre, ¿verdad? Lo que hizo nos dio perdón, ¿verdad? Por su nombre, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Verdad? Dice, bueno, ahí podemos resumir o juntar las ideas, ¿verdad? Lo hizo por su nombre, nos dio perdón. ¿Para qué? Para que seamos perdonados, ¿verdad? Para Él. Salmo 25:11 dice, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande, ¿verdad? Lo que hizo por su nombre hizo ese perdón, Él nos perdona por Él, ¿verdad? No tanto para su gloria, es la idea, que exaltar su nombre, por amor de su nombre, ¿verdad? Ahí no es tanto por amor al humano, sino por amor a Él, el Señor Jehová, Dios Todopoderoso, perdona nuestro pecado que es grande. Salmo 79:9 dice, ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre, ¿verdad? Y la misma idea, ¿no? La salvación, el perdón, es para exaltar el nombre de Dios, para glorificarlo, la gloria de su nombre. Salmo 31:3, porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás, ¿verdad? Lo que Él hace es ser nuestro protector,
nuestra fortaleza, ¿verdad? Él es nuestra defensa, el que nos encamina, ¿verdad? ¿Para qué? Para que su nombre sea glorificado, ¿verdad? Segunda Tesalonicenses 1, 11 y 12 dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo, ¿verdad? En otras palabras, en todos los versículos que estamos leyendo, ¿para qué se da lo que Dios hace? Es para la gloria de Dios, ¿verdad? Todo es ¿para qué? Para la gloria. ¿Qué es el propósito? Que vivamos de una manera digna del llamamiento que el Señor ha hecho, que cumplamos el propósito para el cual Dios nos ha llamado con toda obra de fe y poder, ¿verdad? Para la gloria del nombre del Señor. Salmo 23:13 dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, por amor, por la gloria de su nombre, ¿verdad? El Señor nos conforta, nos consuela, ¿verdad? Nos guía, ¿verdad? Estamos viendo algunas cosas que el Señor hace, ¿verdad? Salvación, protección, guianza, consolación, fortaleza, todo es por amor y la gloria de su nombre. Ezequiel 36, 21 y 23 dice, pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel. Está hablando Dios. Dice que les dio dolor ver su santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado, y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos, ¿verdad? El Señor le dice, yo no voy a exaltar mi nombre por ustedes, sino por mi nombre, por amor a mi nombre, como dice aquí, por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y podemos ver una comparación con nosotros, ¿verdad? El Señor no manda a su Hijo por nosotros solamente, sino por su nombre, para ser santificado, para ser separado, para ser glorificado en Él, en el amado. Lo que Él hizo, ¿verdad? Ahí está el ser santificado, es para la gloria de su nombre. Hechos 15:14, último versículo de esta idea, dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, ¿verdad? Pedro predicó a los gentiles como nosotros para que el Señor tome un pueblo, santifique, separe gente para su nombre, ¿verdad? Todo es para su gloria, para la gloria de su nombre, por amor de su nombre, ¿verdad? Así que quise recordar algunos de los nombres del Señor a través de esta figura aquí, nombres de Dios y su significado, ¿verdad? El nombre, por amor al nombre de Dios, Adonai, el Señor, mi gran Señor, Él es el nombre de Dios, Él fuerte. El Elohe Israel, Dios, el Dios de Israel. El Eyón, el Dios altísimo. Elohim, el Creador todopoderoso. El Olam, el Dios eterno, ¿verdad? El Roy, el Dios que me ven. El Shaddai, el todo suficiente, el Dios de las montañas, Dios todopoderoso, ¿verdad? El Shaddai. Emanuel, Dios con nosotros, el yo soy. Jehová, el yo soy, el que es autoexistente. Jehová, en nombres compuestos, Jehová Jireh, el proveedor. Jehová Mekadesh, el Señor que santifica. Jehová Nisi, el Señor es mi bandera. Jehová Rafa, el Señor sana. Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos. Jehová Shalom, el Señor es paz. Jehová Shammah, el Señor está presente, el Señor es mi compañero. Jehová Tsidkenu, el Señor nuestra justicia.
Yah, el yo soy, el que es autoexistente, el Yahweh, ¿verdad? El Jehová, el yo soy, el Dios autoexistente, por amor a mi nombre, el yo soy, el Dios todopoderoso, el proveedor, el sanador, el santificador, el todo presente, ¿verdad? El vencedor, por amor a mi nombre, yo hago todas estas cosas, ¿verdad? La salvación, la santificación, la glorificación, todo lo que el Señor hace es para exaltar su nombre. Un buen embajador será un certero representante de su rey. Para ser buenos y precisos representantes de nuestro rey, debemos compartir sus motivaciones para alcanzar a los pecadores. Muchos libros escriben de cómo evangelizar, pero casi nunca dicen el por qué. Tal vez se asume que todos sabemos por qué. Hemos leído que Dios ha hecho todo para que su nombre sea glorificado. La razón de la salvación del ser humano principalmente, aunque se nos haga difícil aceptar y aunque vaya en contra de nuestras propias ideas de cristianismo, debe venir directamente de Dios, su palabra, su verdad. ¿Verdad? El concepto, la razón debe de venir de la palabra, no de lo que nosotros pensamos por qué Dios hizo todo. Dios ha hecho todo lo que ha hecho para desplegar su admirable esplendor, su superlativa majestad, su absoluta bondad. Desde la creación hasta el éxodo, desde la salvación de los pecadores por la cruz hasta la recolección de sus santos, la iglesia, Él será exaltado en todos estos eventos y en todo lo que esté entre ellos, ¿verdad? Si vemos la historia como una franja, todos los eventos que ha hecho Dios, sus obras, es para exaltación de su nombre, ¿verdad? El nombre de Dios, su gloria, han sido su único propósito para sus magníficas obras. Toda otra razón por las que se las hace serán secundarias. La principal motivación para evangelizar debe ser vertical. Sabemos que la compasión es una importante y bíblica motivación, la motivación horizontal, ¿verdad? El prójimo, ¿verdad? Pero debemos de entender que nuestro deseo principal debe ser decirle a otros de la grandeza de Jesús y sus obras. Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que así sea, hermanos, que reenfoquemos, ¿verdad? Y pongamos, como dice la palabra, nuestros ojos en el autor y el consumador, el que va a terminar la fe, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, a Él sea la gloria por siempre. Amén.